La diáspora, conversando sobre el tema de este 100 aniversario pues, del genocidio armenio. Hablábamos de una comunidad armenia en Venezuela de 2.500 personas aproximadamente, ¿no? Correcto. Empecé contestándote por la última parte, Venezuela. La diáspora hoy se compone de aproximadamente 8 millones de armenios fuera de Armenia, habiendo 3 millones en Armenia. De esos 8 millones, la comunidad más grande está en Rusia, de 2 millones y medio de armenios. Después le siguen Estados Unidos con otros 2 millones y medio aproximadamente. ¿Por qué no están en Armenia? Bueno, porque Armenia, si tú la ves en el mapa, es un país muy pequeño. Muy pequeño, claro. No te da grandes oportunidades de crecer o de hacer negocios, de hacer comercio. Los armenios, desde hace muchísimos años, más de 2000 años, eran grandes mercaderes y comerciantes. De hecho, estaban dentro de la ruta de la seda, de la famosa ruta de la seda. Ajá. Entonces, ellos siempre buscaron oportunidades en otros países. Y de esa manera hay 500.000 en Francia. La comunidad más grande que hay en Sudamérica está en Argentina. Después le siguen Brasil, México, Uruguay también. Por cierto, hay un colega periodista amigo de origen uruguayo llamado Aram Aronian, que es de origen armenio, ¿no? Sí. Y hay muchos también en Irán. Hoy también hay casi 1,5 millones de armenios también. En Irán. En Irán. ¿Y cómo son cristianos o no? Todos los armenios, todos son cristianos. Todos los armenios somos cristianos ortodoxos. Y ellos viven tranquilamente en Irán, pueden practicar su religión. Comparten con partes del Islam. Ok, mira, me gustaría que fuéramos un poco, miran, miran. Mira. A la opinión de la audiencia, ¿no? Andrés Aguilar, Globovisión Play, mira, ¿cuál grupo pertenecer, opositor u oficialista? Bueno, es una decisión de cada quien, ¿no? La República de Turquía argumenta que no fue exterminio, sino que fue una lucha interétnica. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Pregunta Antonio Pinto. César Santos me dice, Vladimir, bonita tu corbata de Voluntad Popular, mensaje subliminal. Ven al canal y me regalas una roja, o me la regalas azul, el color que te guste. Ayer tenía una roja, creo, ¿no? Otro por aquí, esta de todas maneras tiene pinticas rojas, si eso es lo que quiere. Antonio Pinto, la República de Turquía argumenta que no fue exterminio, ya esa la leí también. Jagob Ajounian, las barbarias que se cometen hoy día por los extremistas islámicos son consecuencia de la impunidad de hechos como este genocidio. Jagob Ajounian nos dice aquí también, es una lástima que la historia del Titanic sea más conocida que el genocidio armenio. Dice también, los armenios no podemos olvidar el genocidio de nuestros abuelos porque nuestra historia es el cuento de cuna de cada niño armenio. Jesús Maldonado, hay 3 holocaustos, masacre y genocidio, el armenio, el de Nankín y el judío, pero nada más atroz que el armenio, dice Jesús Maldonado. Bueno, todo genocidio es armenio, ¿no? Dice aquí, estas son opiniones en torno a este tema, ¿no? Dice aquí Pablo Ruiz, en Venezuela estamos también, que Vladimir Alaúna está hablando de Armenia, no se escucha nada del pajarito Isea o el problema con España. Bueno, yo creo que estos son temas también de interés porque son parte de la historia de la humanidad, mi querido Pablo. O sea, ponte en la piel de los descendientes de armenios que sufrieron esta tragedia, esta masacre, ¿no? Yo soy de origen judío, mi mamá huyó de Croacia precisamente por la persecución de los nazis, entonces es un poco ligero hablar en estos términos. ¿Comentarios en torno al tema? Bueno, como usted dijo, el genocidio, no puede comparar un genocidio o un masacre con problema política que hoy en día está pasando en el mundo, ¿no? Porque como dijo Vladimir, la muerte es mucho más difícil que problema política, que cualquier pelea. Así que cada tema tiene su día, poco a poco. Hoy estamos conmemorando el 100 años del genocidio armenio y es una muy gran conmemoración para nosotros. O sea, yo te puedo decir, el más grande para nosotros. Porque nosotros tenemos la fe, la esperanza que vamos a lograr para proteger nuestros derechos que han robado antes y vamos a seguir adelante. Ahora, estos crímenes que hay contra cristianos cometidos por el llamado ejército islámico, y sí, se parece mucho a lo que ustedes padecieron, ¿no? En alguna medida, ¿no? Porque es el tema también, yo no sé si en el fondo de lo que pasó con los armenios estaba el tema religioso, pero al fin y al cabo son personas que mueren por lo que son o por lo que piensan, y al fin y al cabo termina siendo lo mismo, Vladimir, ¿no? Mi familia está en Siria. Yo soy de Siria. ¿Tú eres sirio? Sirio armenio. Sirio armenio. Descendiente armenio, sí.
Pero las cosas que están pasando en Siria es mucho más diferente. O sea, es más política que religiosa. Pero la gente cree que es religiosa, pero yo no creo. En realidad es más política. Porque esos son diferentes temas. Esos son política entre países. Ahorita, bueno, hace 100 años no era igual como hoy. Hoy hay media, hoy hay Twitter, hay Facebook, hay muchas cosas que la gente puede comunicarse uno con el otro. Pero hace 100 años no había eso. Correcto. O sea, un tema totalmente diferente hoy. Vladimir Maldonado dice por aquí, dice, cuando los españoles llegaron a América existían 20 millones de indígenas. Cuando se fueron solo quedaron 4 millones. Saludos, señores. Néstor Alfonso, ejército contra ejército es una guerra, pero ejército contra civiles es exterminio. Excelente reflexión para la Venezuela de hoy. Roberto Osorio, Vladimir, que me expliquen los invitados de hoy, ¿por qué en la Colonia Tovar no aceptan judíos? Yo no sé, no sabía eso. No, Pero bueno, en todo caso, las reflexiones que hace la audiencia. el tema es que hoy Turquía considera que estos hechos que ocurrieron hace 100 años lo consideran como una guerra civil entre dos fuerzas, dos poblaciones. La historia y todos los hechos que están recuperados, que están archivados, demuestran de que esto fue una pelea y que fue una decisión de un imperio, en ese caso el Imperio Otomano Turco, que fue uno de los imperios más poderosos que ha existido en la historia de la humanidad, contra una población que era netamente campesina, que era netamente trabajadora, que eran intelectuales y que estaban totalmente desarmados. Cuando tú dentro de ese 1,5 millones de personas se cuentan más o menos 800,000 madres y niños, tú no lo puedes considerar eso un ejército contra el cual estábamos peleando. Lo primero que hicieron las autoridades otomanas fue desarmar a los armenios. Fue una orden de desarme de todos aquellos que pertenecían al ejército otomano, quitarles las armas. Luego los pusieron a hacer trabajos forzados, sin armamento obviamente. Después empezaron una planificación sistemática de una deportación hacia los desiertos de Siria. Y ahí poco a poco ellos iban sacando al pueblo armenio. Y además que era una orden que venía de los jóvenes turcos, de los 3 hermanos Talat y Enver y Hadet Pasha. Así es. Alejandro LSV, buen programa. ¿Qué opinan del genocidio de los testigos de Jehová a manos de los nazis? Jesús Marcano, mi solidaridad con la lucha del pueblo armenio y todos los pueblos libres del mundo. Todos somos criaturas de Dios. Oneida, bienvenidos todos a esta tierra de gracia, en paz y con visión de futuro, hermanos armenios. ¿Qué les parece, pregunta Néstor Alfonso, la reacción del gobierno turco frente a las palabras del Papa sobre el genocidio armenio? Martín García, todo el respeto y solidaridad para la comunidad armenia en Venezuela. Un abrazo fraterno, hermanos. Ana Alejandra Sofer pregunta, o Sofer, ¿el genocidio armenio fue sistematizado como el Holocausto? Como bien me dice por aquí, no le des tanta explicación a los necios, no las entienden. Tú eres una gran mujer, más asintió a Venezuela como suya. Gracias. General Rafael Nogales Méndez, el tachirense universal que participó en la Primera Guerra, fue testigo de ese genocidio, ¿cierto? Correcto. Hay una referencia incluso en esos documentos. Sí, correcto. Henry Ortiz Duque. Es interesante esta pregunta de Ana Alejandra Sofer, si fue sistematizado como el Holocausto, el genocidio armenio. Bueno, en el caso de Alemania fue mucho más moderno, porque ya se contaban con sistemas hornos, se contaban con armas mucho más sofisticadas, se contaban con los trenes. Pero si tú ves la historia se repite de una manera más moderna. ¿Okay? La idea de la deportación de los armenios era ponerlos a caminar y le ofrecieron otro lugar de vida. Lo mismo más o menos que le hicieron a los judíos. Los judíos le decían, los montaban en un tren y le decían, ustedes van a vivir para otro lado, los vamos a cambiar de campo de concentración. De ahí al horno. Exactamente. En los armenios los sacaban de la zona del Imperio Turco y lo vamos a reubicar. En el camino se iban muriendo. En el camino venían ondas kurdas, los atacaban y los gendarmes turcos no hacían nada al respecto, entonces los dejaban morir. Entonces, en nuestro caso existía la horca, existía armas
blancas, o sea, cuchillo, bayoneta, y eso eran las armas como asesinaban a los armenios. Me gustaría que habláramos un poco de la programación antes de irnos, porque ya vamos a ir terminando, un poco sobre la programación que habrá en Venezuela o hay en Venezuela con respecto Y a... otra cosa, el holocausto fue solamente exterminación de los judíos, pero en el caso armenio hay terrenos también, 270.000 kilómetros cuadrados que agarraron de los armenios, porque Armenia, la histórica Armenia, 300.000 kilómetros cuadrados, ahorita tenemos 30.000 kilómetros cuadrados, o sea, hay un terreno de 270.000 kilómetros cuadrados. Casi el 70% del territorio. El 10% no quedaron nada. El 80%, imagínate Sí. tú. La programación, los actos que han habido y van a realizarse. Bueno, tuvimos un acto la semana pasada en la iglesia armenia con la presencia del cardenal Uroso Sabino, del nuncio apostólico, en representación de los comentarios que ya había hecho el Papa Francisco. Hoy tuvimos la canonización del 1,5 millones de mártires armenios desde la capital de Yerevan, en la iglesia de Chmiadzin. Mañana tenemos un acto de recuerdo de las víctimas en el monumento que se encuentra en Chuao. Sí. El sábado tenemos el acto de cierre, que es un acto en el Hotel Eurobuilding, con la exposición de un historiador venezolano, de otras personalidades que nos van a contar y nos van a hacer una exposición al público del genocidio armenio. Ahora, aquí también dice José Gregorio Páez, José G. Páez, sería interesante invitar para mañana a un turco a ver qué dice al respecto. No tengo ningún problema, ¿no? Emiro González dice, ¿cómo hace uno para irse a vivir a Armenia? Ya aquí en Venezuela no se puede, ingeniero con más de 20 años de experiencia y sin trabajo. Néstor Alfonso, ¿de verdad usted piensa que la matanza de cristianos por el Estado Islámico es solo de carácter político? Ese es un tema totalmente diferente, Vladimir, pero es interesante un día que si recibes a alguien para que te hable sobre ese tema, será interesante, muy interesante. Bueno, hay que respondiéndole a ese oyente, hay que recordar que Armenia fue el primer estado que asumió el cristianismo en esa región. No vamos a decir de que no hubo persecución por diferencias culturales ni diferencias religiosas. Tiene que haber habido algo de eso, porque es el único estado, hoy en día es el único país en esa región que es cristiano. Todos nuestros vecinos son de otra nacionalidad, de otra religión. Bueno, quiero agradecerles mucho que hayan venido al programa. Gracias, Vladimir. Un placer haber conversado con ustedes. Vladimir, y bueno, saludos a toda la comunidad armenia en nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pausa y al retorno estaremos conversando con Julián Rivas, analista de política internacional, colega periodista. Ya venimos.